La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del partido de Morena, impulsó una ley antinepotismo. El Poder Legislativo, como era de esperarse de su partido, la aprobó. Lo que no era de esperarse era que la modificaran, porque ella insistía en que estaría en operación a partir del 2027, que ahí entraría en vigor, y resulta que en el Senado de la República dijeron que siempre no, que a través del 2030, a partir del 2030 es cuando se estará implementando. ¿Cómo respondió a ello la presidenta de México? Escuchemos con atención el mensaje. Distinta a la que ya dije. La política es optar entre inconvenientes, esa es una frase del presidente López Obrador. Entonces, en el marco de que quede en la Constitución que no haya nepotismo y que no haya reelección, pues lo que se logra es que sea a partir del 2030, y es el acuerdo político al que se pudo llegar. Si alguien quiere postular en el 2027 a un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que... Bueno, pues es lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un poco jugando con el discurso, ¿no? Porque Sí. dice, no, pues está bien, que lo negocien, está muy bien, que se vaya al 2030 fue lo posible, muy bien. Oye, cita la frase del expresidente López Obrador, pero por cierto, quien también lo dijo fue Enrique Peña Nieto. Te acordarás que él se aventaba esta frase de lo deseable, lo posible. Lo que se alcanzó. Y bueno, pues esto fue lo posible. Pero Sin sí, embargo, sí viene ahí. les advierte a Sí. los de Morena y sus aliados que ni se atrevan a promover familiares y a incurrir en nepotismo Si o a alguien buscar la quiere reelección, dejarlos. porque les va a ir muy mal. Ujú. ¿Con quién? ¿Con los electores? ¿Con su partido? ¿Con la presidenta? ¿Con quién les va a ir muy mal? Bueno, pues consultamos a Javier Contreras, politólogo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier. Hola Erika, hola Jonathan, ¿cómo están? Hola. Muy buenos días. Javier, primero, ayúdanos a entender qué rayos pasó en el Senado de la República. Nos lo hemos venido preguntando en estos días porque parecería que la voz cantante en Morena tendría que ser la presidenta, Claudia Sheinbaum. Pero resulta que fue Adán Augusto López. Sí, en efecto, lo que estamos viendo a final de cuentas fue, como lo dice la presidenta, el mejor peor acuerdo que se pudo conseguir en este caso. Sin embargo, hay varias cosas que nos hacen, o que me hacen a mí en lo particular, dudar de el buen talante, incluso con el que se refiere la presidenta, de bueno, es el acuerdo al que se tuvo que llegar para que eso pudiera quedar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que habíamos estado acostumbrados a ver en estos últimos años, sobre todo con las iniciativas que presentaba Andrés Manuel López Obrador, era que no le movían ni una coma. Entonces, el que hoy día hayan hecho esa modificación, y que además lo curioso acá es que la modificación la hace su propia coalición de gobierno, que es Morena y el Partido Verde, tiene que ver con un problema un poco más grave que va hacia adentro de los mismos partidos y que tiene que ver con potenciales fracturas que ya se sabía que en el momento en que Andrés Manuel López Obrador dejara de tener un rol protagónico, iban a comenzar a aparecer. Pero mira, para poner en dimensión lo que está sucediendo con esta decisión que se tomó de modificar esa iniciativa, vamos a hacer un comparativo de qué podría haber sucedido si tuviéramos un régimen parlamentario. En los regímenes parlamentarios ya sabemos que no se vota directamente por el presidente, sino que se vota por los legisladores, por los parlamentarios, valga la redundancia, y después estos, o el líder, el que gana, el partido que gana, forma coalición o intenta formar coalición con los otros partidos para nombrar al primer ministro. Bueno, si estuviéramos en un régimen parlamentario, una situación en la cual el primer ministro manda una iniciativa y su propia coalición de gobierno la rechaza o la modifica, estaríamos hablando de una crisis de autoridad, de una crisis de gobierno que podría llevar inclusive a la dimisión de ese primer ministro. Nosotros no estamos en un sistema parlamentario, estamos en un sistema presidencial, de tal manera que no va a haber aquí ninguna potencial renuncia, no va a haber tampoco ninguna moción de censura, ni mucho menos. Pero lo que sí queda establecido es que hay una crisis de autoridad, que la presidenta no tiene el control
disciplinario de sus legisladores. Y estos entonces sí es grave, porque de lo que nos habla es de que más allá de que pudiera haber algunas diferencias en los intereses en su coalición de gobierno, lo que tenemos a final de cuentas es que no tiene tampoco el control de su propio partido. Y por eso lo que vemos es una reacción que es más un control de daños con Luisa María Alcalde, la presidenta actual de la dirigente actual de Morena, saliendo a decir, bueno, pues en Morena sí nos apegamos o nos vamos a apegar a lo que está diciendo la presidenta. Sin embargo, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa entonces con Adán Augusto, particularmente, y habrá que ver entonces qué es lo que pasa con los otros personajes, claro, que están directamente involucrados. Que por lo pronto, Javier, esto que mencionas cobra sentido con las declaraciones que ayer dio Saúl Monreal, hermano de David Monreal, el gobernador de Zacatecas, porque Saúl dice, no importa, si el pueblo lo quiere, yo voy a ser el gobernador de Zacatecas. Es decir, él lo da por hecho que la próxima elección él va a ser el gobernador de Zacatecas, independientemente de lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum, aún y cuando se supone que forman parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Ahora, tú hablas de esta guerra de poderes y de esta forma en la que, pues, lamentablemente Claudia Sheinbaum no logra tener este respaldo. ¿Qué haría la diferencia? Que Andrés Manuel López Obrador, no espero que salga a la escena pública, pero que sí dentro de su partido diera un manotazo en la mesa y respaldara a Claudia Sheinbaum. Eso es lo que le está haciendo falta y lo planteo en los términos más tristes que puede dimensionarse, porque estamos hablando de la primera presidenta de México. Desearíamos que tuviera una fuerza tremenda, pero si en su propio partido no la está teniendo, ¿se vuelve necesario entonces que Andrés Manuel López Obrador salga a dar un manotazo en la mesa? Pues lo que no sabemos, y eso es lo más grave, también es si efectivamente este es un manotazo de Andrés Manuel López Obrador. Uy. Es decir, lo que no sabemos es si a final de cuentas la decisión de Adán Augusto, respaldada por personajes como Félix Salgado Macedonio, como la familia Monreal, que además son muy cercanos a Andrés Manuel, sí, obradoristas, están haciéndolo con la venia del expresidente, y entonces ahí sí estaríamos hablando todavía de un riesgo mucho más fuerte y de un conflicto mucho más fuerte. Mira, lo que sabíamos que iba a suceder, y que parece que este es un ejemplo de lo que se viene, es justo eso, que en cuanto Andrés Manuel dejara el poder y comenzara a tomar un rol más tras bambalinas, digámoslo así, como pareciera que lo ha hecho ahora, es que iban a comenzar una guerra tribal. Esto es que el Morena, por la forma en que se constituyó, corre el gravísimo riesgo de convertirse en el PRD. Uh-huh. Es decir, en una aglomeración de grupos con distintos intereses que al final se terminan peleando todos entre sí y llevando el partido a su fin, ¿no? Entonces, me parece que este es un momento en el cual lo que estamos viendo es efectivamente hasta qué punto la presidenta tiene el control de su propio partido. Y por lo que estamos viendo es que no lo tiene. Lo que pasa ahora, dime una cosa, porque también esta parte que mencionas de quién está del lado de quién, me lleva a preguntarte la advertencia que ha lanzado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando les dice, y quienes se decidan ignorar este tema del nepotismo y se lancen, les va a ir muy mal. ¿Se está refiriendo a que les va a ir muy mal con el electorado o que les va a ir muy mal con la presidencia de la República? ¿A qué suena esto? No, que les va a ir mal con la presidencia de la República, digamos, para someter a control a los gobernadores y en este caso a otros personajes políticos, porque al final de cuentas la presidencia de la República sigue siendo el puesto más fuerte, el cargo más fuerte, con más posibilidades de acción. Hay dos maneras de hacer las cosas en política, digámoslo así, de forma muy cruda, por las buenas o por las malas. Por las buenas era la reforma, por las malas, bueno, todavía queda por las buenas lo que pase en la Cámara de Diputados, lo que pase en los 32 congresos estatales, ahí falta todavía, digamos, por las buenas, pero aquí con las buenas ya con un jalón de oreja. Pero falta ver cuáles pueden ser las opciones que puede manejar la presidenta por las malas. Y ahí puede venir desde el estrangulamiento financiero a los estados, para no darles margen de maniobra,
o bien comenzar a optar por estrategias y tácticas que son bien conocidas del viejo régimen de los expedientes. Entonces, pues les pueden decir a final de cuentas, mira, aquí yo tengo este expedientito, y a final de cuentas la cola que tienen todos esos personajes que hoy están encabezando, digamos, una rebelión, por llamarla de esa manera, tienen una cola bastante larga y es muy posible que tengan expedientes bastante gruesos. O sea, tú ya estás viendo estas reacciones de la presidenta tras las declaraciones de ayer, con esto de que les va a ir muy mal si se atreven a dejar un familiar, porque al principio el viernes pasado como que nada más fue un jalón de orejas y no le hicieron caso, se le ponen al brinco a la presidenta y es cuando sale esta declaración. O sea, no es muestra de debilidad, ahora vendrá la lealtad que se tenga que poner en la Cámara de Diputados. Pues lo que pasa es de que si no hay una lealtad de motu propio, tiene que haber una lealtad por temor. Hay una máxima de Nicolás Maquiavelo, del Príncipe, donde dice que si no puedes ser amado y ser temido al mismo tiempo como príncipe, entonces prefieres ser temido. Y acá me parece que es justo lo que aplica para la presidenta. Si ella no puede tener el control de su partido y de los militantes o de ciertos militantes de su partido por amor, pues lo va a tener a final de cuentas por temor. Y no hacerlo así sería entonces dar rienda suelta a que el partido comience en una disputa interna de todos contra todos, y que se termine erosionando el capital que ya lo comentaron hace unos momentos al dar a conocer la encuesta de percepciones partidistas, y comenzar a erosionar ese capital que tienen ahí. Entonces, la presidenta necesita reaccionar, insisto, por las buenas o por las malas, y en este momento la reacción ya comienza a ser con advertencias de que va a ir por las malas. Ahora, me preocupa mucho esta parte del castigo a los estados y a las entidades que se atrevan a desafiar esto de ir por el nepotismo cuando la presidenta ha dicho no más, porque pues dentro de los que se han mencionado, por supuesto, está Zacatecas, pero también está San Luis Potosí, y el pensar que nos pudieran ahogar todavía más con el tema de las participaciones y del presupuesto federal sería tremendo. Pero además me llama también la atención esto que mencionabas, esta referencia a esta encuesta que se publica el día de hoy, en donde pues Morena lleva de ganar todas, 46% de la preferencia electoral, le sigue Movimiento Ciudadano, y lo decíamos al inicio de este espacio que ¿cuándo hubiéramos pensado Movimiento Ciudadano, la segunda fuerza política? Sí, con una enorme distancia, pero la segunda fuerza política, por encima del PRI, por encima del PAN, muy por encima del Partido Verde, prácticamente le duplica la posibilidad de preferencia electoral Movimiento Ciudadano al Partido Verde, y pues después el Partido del Trabajo muy cerca del Partido Verde y el Partido Verde muy lejos del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero si Morena empieza con conflictos parece no tener sentido, porque son ellos quienes están en el poder, son ellos quienes están dominando el poder ejecutivo, legislativo y ahora también muy probablemente el judicial. Pero ¿qué les está ganando? ¿La ambición? Sí, a final de cuentas, lo que están ante una situación que no habían vivido en mucho tiempo algunos personajes, porque les había tocado estar siempre del lado perdedor, digamos así. Y a final de cuentas hay desafortunadamente, en el proceso de transición democrática, o en el cual hubo una competitividad electoral mucho más fuerte y mucho más grande que incluso la que tenemos hoy día, pervivió una cultura política patrimonial, y esa cultura política no se pudo convertir en una cultura política democrática que respetara los límites. Mucho de la democracia o del factor que hace que funcione la democracia tiene que ver con una cultura política de la autolimitación. Y si esa autolimitación y autocontención no existe, entonces lo que requieres es comenzar a construir instituciones que fomenten esa autolimitación. De ahí viene la importancia de diversos instituciones u organismos autónomos que hayan funcionado medianamente bien o medianamente mal, hoy ya tampoco están existiendo. Y entonces lo que viene o lo que tenemos hoy es que hay una rienda suelta, una carta abierta para ir en búsqueda de conservar eso que muchos personajes ven como un patrimonio
que tiene que ver con la ocupación de ciertos cargos de elección popular, que por supuesto si son de elección popular, pues el principio es de que no son de nadie, ¿no? Pero que son espacios una gran vacíos que hay tentación que de ir apoderarse de ocupando. ellos. Claro. Pero efectivamente Javier, se convierte en una gran tentación por la cantidad de recursos políticos, de capital social y de capital económico que se pueden mover. claro. Javier, como siempre es un gusto poder platicar contigo. Ya nos saludaremos en un ratito más. Muchas gracias. Hasta luego, es un gusto como siempre.